Hola pistones, yo soy Rodolfo Tesla. Espero se encuentren muy bien, les mando un gran saludo. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Sería un gran apoyo para nosotros. Pues bien, comencemos. El tema de hoy es circuito serie y paralelo. Como recordarás, en nuestros videos pasados ya hemos hablado sobre diversos conceptos, como la diferencia entre voltaje y corriente, así como también resistencia y ley de Ohm. Para entender este video, será necesario que comprendas todo lo ya anteriormente explicado en videos pasados. De no ser así, te invito a poner pausa para ir a verlos, pero si ya los dominas, entonces continuemos. Los circuitos en serie. Este es el nombre con el que se le designará a un circuito en el cual hay varias cargas o consumidores, pero su diferencia principal es que están conectados uno tras de otro, tal como muestra la imagen. Observa que existe una peculiaridad en esta forma de arreglo, y es que el hecho de que uno de los consumidores esté ausente provocará que el resto de cargas no trabajen. Si recuerdas, en el video pasado habíamos mencionado que para que una carga conectada a un circuito funcione, ambos lados de la misma deben estar conectados al lado positivo y al lado negativo de la misma fuente. En este caso, con una carga que falta estar conectada, provocará que el resto de consumidores ya no cumplan con dicha condición. La segunda característica es que el voltaje, la intensidad y la resistencia tendrán también un comportamiento particular. Esto consiste en lo siguiente. Número 1. El voltaje de la fuente, también llamado voltaje total, se repartirá entre todas las resistencias. Número 2. La intensidad total será la misma para todas las resistencias. Número 3. La resistencia total será igual a la suma directa de todas las resistencias. ¿Complicado? Bueno, no es necesario que lo memorices, sino al contrario, que lo comprendas, y así poder solucionarlo. Para esto haremos un ejercicio para demostrarlo. En este, utilizaremos un circuito. En él vamos a tener como datos principales un voltaje de 12 volts y dos resistencias, una con un valor de 4 ohms y otra de 2 ohms. Lo que queremos saber es cuál es la resistencia total, la intensidad total y el voltaje que consume cada una de las resistencias. Vayamos entonces por partes. En el primer punto, para encontrar la resistencia total, aplicaremos la fórmula mostrada, la cual es muy sencilla, pues solo sumaremos de manera simple los valores de 4 y 2 ohms, por lo que encontraremos un valor total de 6 ohms de resistencia total. Hagamos la siguiente observación. Con esta resistencia total calculada y el voltaje total de la fuente que ya conocemos, ahora podremos calcular la intensidad total, esto usando la ley de Ohm. Si tú recuerdas, esto ya lo habíamos platicado en el video pasado, y en el mismo habíamos mencionado que para encontrar un valor debes de tener antes dos valores. En este caso, ya tenemos el voltaje total y la resistencia total. Por ende, con la fórmula de ley de Ohm, podemos encontrar la intensidad total para el circuito dividiendo el voltaje, que es de 12 volts, entre la resistencia total, que es de 6 ohms, dándonos como resultado 2 amperes. En este punto ya encontramos los valores totales, pero aún lo que queremos saber es cómo es que el voltaje se distribuye en las dos resistencias, es decir, los 12 volts se repartirán. ¿Cómo lo harán? Pues para esto usaremos igualmente la fórmula de la ley de Ohm. Tenemos entonces que para encontrar el voltaje que consume cada resistencia, debemos de tener valores de ohms de cada consumidor, es decir 4 y 2 ohms, y la intensidad, la cual será de 2 amperes para ambas cargas. Es decir, que estos 2 amperes serán una constante, dado que si recuerdas, cuando empezamos a explicar las características del circuito en serie, se decía que la intensidad sería la misma para todos los consumidores conectados. Por esta razón, es que al sustituir los valores, tendremos que para el voltaje de la primera resistencia se deberá de multiplicar la resistencia de 4 ohms por la intensidad de 2 amperes, dándonos 8 volts, y el mismo procedimiento aplicará para la segunda resistencia, multiplicando 2 ohms por 2 amperes, teniendo un resultado de 4 volts. Ahora bien, nosotros
podemos corroborar si nuestra operación está calculada correctamente. Esto se hace sumando los valores del voltaje que consume cada resistencia. En este caso, al sumar 8 y 4 volts, tendremos un valor de 12, lo cual es idéntico al valor de la fuente, y con esto se da como bien calculado. En la parte de abajo te dejaré un enlace con más ejemplos y otro enlace adicional si quieres seguir practicando. Vayamos ahora con los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo también tienen varias características. Primero que nada, las cargas que existen se conectarán de tal modo que la ausencia de una no afectará el funcionamiento de las otras. Es decir, en caso de 3 focos conectados en esta forma, si uno de ellos se llega a desconectar, el resto seguirá trabajando, pues los otros siguen conservando tanto su conexión al lado positivo como al lado negativo de la fuente. También, otra característica es la forma en cómo se comporten el voltaje, la intensidad y la resistencia. En este caso, sucede algo completamente diferente al circuito en serie. Primero que nada, el voltaje ahora será constante, es decir, será el mismo para cada conexión de cargas. Por ejemplo, en este circuito mostrado, cada foco consumirá 12 volts. Segundo, la intensidad se irá consumiendo, es decir, que cada resistencia no consumirá la misma cantidad de corriente, a menos que tengan el mismo valor en ohms. Tercero, la resistencia total calculada será menor que cualquiera de las resistencias individuales en el circuito. Para calcularla, ahora tendremos que usar esta fórmula. Hagamos ahora un ejercicio. En este, tendremos un circuito con 3 resistencias conectadas con un valor de 5 ohms, 6 ohms y 8 ohms, y un voltaje de 12 volts de la fuente. El voltaje total no es necesario calcularlo, pues es exactamente lo mismo que el de la fuente. Entonces, comenzaremos calculando la resistencia total, sustituyendo los valores de cada resistencia individual en la fórmula. Como puedes ver, primeramente tendremos que dividir los números 1 entre cada valor de ohms. Posteriormente, sumar dichos resultados y finalmente el número 1 principal de la fórmula, dividirlo entre ese resultado. Como puedes ver, la resistencia total tendrá un valor más pequeño que el de cada resistencia individual. Hasta este punto ya tenemos el voltaje total y la resistencia total. Con estos dos valores encontraremos la intensidad total. Utilizando la ley de Ohm, tendremos que dividir el voltaje total, que es 12 volts, entre la resistencia total, dándonos este valor de amperios como resultado. Este valor nos servirá para la comprobación. Ahora pasaremos a encontrar el valor de intensidad que consume cada resistencia. Una vez más, emplearemos la ley de Ohm, y en este caso, nuestra constante será 12 volts, pues el voltaje será igual en cada resistencia en los circuitos paralelos. Dicho valor de tensión se dividirá primero entre 5 ohms, luego entre 6 ohms y luego entre 8 ohms, que son los valores de cada resistencia individual. Así encontraremos los resultados de corriente mostrados. En este punto, ahora podemos comprobar si nuestro cálculo de las intensidades individuales es correcto. Para esto, llevaremos a cabo la suma de los valores que acabamos de encontrar, de 2.4 más 2 más 1.4, lo cual nos da un valor aproximadamente de 5.8 amperios. Si tú recuerdas, anteriormente habíamos encontrado una intensidad total dividiendo el voltaje total, que es de 12, entre la resistencia total, que es de 2.061 ohms, lo cual nos dio un valor de 5.82 amperios. Si observas, los valores son los mismos en este punto, por lo que podemos decir que nuestro cálculo está hecho correctamente. Una observación importante es que en este ejercicio apreciamos que la resistencia con menor número de ohms, en este caso 5,
es la que más corriente consume, pues es la que menos oposición tiene al paso de electrones. Estos son solo 2 ejemplos de cada una de las formas de circuitos. Te invito a que leas los documentos que, como ya te platiqué, te dejaré en el enlace para que puedas seguir aprendiendo. Esto es un tema que como técnico automotriz te puede servir mucho, ya que en muchas certificaciones de las marcas pueden llegarte a pedir que resuelvas ejercicios similares a estos. Más adelante haré otros videos, los cuales hablan sobre la relación de este tema y los sensores automotrices. En fin, esto es todo por el día de hoy. Espero que el video te haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un like y suscribirte. No te pierdas nuestros próximos videos. Muchas gracias y hasta el próximo arrancón.